Entonces, como siempre, empezamos con las dudas. No sé, ¿han podido pasar algo en el práctico 9? El 5. El 5 sí es largo. El 5 hay que hacer muchas cosas. Son esos ejercicios que son como... Son feos en el sentido de que por ahí las cuentas que hay que hacer no son complicadas. Por ahí sí, depende del ejercicio, pero son largas y hay que estar haciendo derivadas, 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 derivadas. Es medio aburrido eso. Aprovecho de preguntar, ¿todos saben cómo se hace el ejercicio 5? ¿Cómo calcular la matriz jacobiana de la composición? Sí, los del 15 deben estar difícil porque es el último, el 15, ¿no? Como que el último ejercicio. Si nos da el tiempo, encaramos el uno del 15. Hola Ruder, ¿todo bien? Está buenísimo entonces. Aprovechamos y vemos eso. Está bien, está bien. Hay que distraerse un poco, si no... Tengo hablando de eso, estoy grabando. A ver, pará. Vamos a poner pan. Apareció mágicamente la foto. Bueno, entonces vamos a ver eso, vamos a empezar de a poquito cómo calcular la matriz jacobiana de la composición. Voy a inventar un ejemplo para que las cuentas sean fáciles y para no quemarlos del práctico porque hay poquitos, pero la idea es que se entienda cómo hacerlo. Sí, el martes tuvimos clases de las 8 hasta las 9:30. Sí. Creo que ya la subí a esa, si mal no recuerdo, ya la tuve que haber subido. Sí, sí, en el YouTube y en el EVA también. Está el link. Si vos vas a la parte de las clases, te lleva a YouTube. X más y coseno de X. Y le ponemos G de UV igual, lo que sea. U menos V E a la V. Bien, entonces tenemos dos funciones de R2 en R2 y la pregunta es cómo calcular la jacobiana, la matriz jacobiana de la composición. Entonces teníamos la regla de la cadena por un lado y la regla de la cadena, otra regla de la cadena, decía algo así como que el diferencial, en minúsculo, bueno, diferencial en un punto A de G o F va a ser igual al diferencial en F de A de G compuesto con el diferencial en A de F. ¿Sí? Supongo que en teórico tuvieron que haber visto esta forma de arreglar la cadena. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, tanto que jodimos con el meme, al final se cortó el internet. Bueno, seguimos. Estaba preguntando si vieron esta forma de diferencial, o sea, arregla la cadena en el teórico. Ah, pero si recién llegaste y ya querés recreo. Para la joda, ¿sí no? ¿Sí? Entonces, usando que la matriz jacobiana es la matriz asociada al diferencial, en la base canónica, lo que tenemos es que la matriz jacobiana en un punto A de G o F va a ser la matriz jacobiana calculada en F de A de G por, bien, porque no sé si se acuerdan de Gall, que la matriz asociada a la composición es el producto de las matrices asociadas. Entonces, la matriz asociada al diferencial en G calculado en F de A por la matriz asociada de F calculado en A, donde esto simplemente es el producto de matrices.
¿Están siguiendo? Buenísimo. Entonces, esta no causa mayor problema, ¿tá? Porque es la matriz jacobiana de F en un punto A. Entonces hay que ver quién es F y calculamos la matriz jacobiana. Eso sí lo saben hacer, todos tienen claro cómo es eso. La matriz jacobiana de una función, no de la composición, sino simplemente de una función. Buenísimo. Entonces, ¿no? Bien. Es así. Ya aprovecho y repasamos eso. Esta función va de R2 en R2, ¿no? Toma dos variables, me devuelve dos funciones. Si yo a esta le llamo F1 y a esta le llamo F2, tenemos que la matriz jacobiana nos queda la derivada de F1 respecto a X, la derivada de F2 de F1 respecto a Y, la derivada de F2 respecto a X, la derivada de F2 respecto a Y. Una manera de acordarse de eso es que esto es el gradiente de F1 y esto es el gradiente de F2. Ahí eso es algo general. Si tiene una función que va de Rn en Rm, la matriz jacobiana va a ser la matriz formada, o sea, la matriz cuyas filas son los gradientes de las funciones componentes, digamos. ¿Se entiende, Estela Mateo? No sé si es Estela o Mateo. ¿Sí? Bien. Sí, evaluadas en A, tienen razón. Evaluadas en A. Ojo, acá es un punto de R2, ¿no? Es tipo X, Y. Exacto. Mateo, está. El gradiente, acá también faltó evaluado en A. ¿Ah? Gracias por la corrección. Entonces, bueno, en este caso nos fijamos eso. La derivada de F1 respecto a X me da 1. La derivada de F1 respecto a Y me da 1. La derivada de F2 respecto a X me da menos seno de X. La derivada de F2 respecto a Y me da 0. Entonces, esa es la matriz jacobiana. Voy a poner acá específicamente XY. La matriz jacobiana de F calculada en el punto XY. Solo depende de X. En este caso, podría haber dependido de Y o lo que sea. El tema es calcular esta otra función. De ahí un temita que no es menor. Y es el siguiente. Vieron que esta matriz jacobiana nos quedó dependiendo de X. O sea, la variable X. Y si nosotros venimos a G y calculamos la matriz jacobiana a lo bruto, digamos, va a quedar una matriz que va a depender de U y V. Entonces, cuando hagamos el producto, va a quedar una matriz que podría llegar a depender de X, Y, U y V. ¿Sí? ¿Me siguieron a lo que dije? ¿Sí? Y eso es un problema, porque el diferencial, en este caso, va a ser una transformación lineal que va de R2 en R2. Entonces tiene dos variables. Por lo tanto, la matriz jacobiana no puede tener cuatro variables X, Y, U y V. Entonces lo que hay que hacer es, primero, hacer G evaluado en f de X, Y, ver qué queda esto, y después calcularle jacobiano a eso. Entonces esto es G, en donde está U, en realidad tengo que poner esta función. Entonces G de X más Y, y donde está V tengo que poner coseno de X. Entonces, este sería el U, y este sería el V. Entonces la función es U menos V es X más Y menos coseno de X. E a la V es E a la coseno de X. Y esta es la función a la cual tenemos que calcularle jacobiano. Eso tiene que ver con esto también, con que la matriz jacobiana está calculada en f de a. No está calculada en un punto cualquiera, sino en f de a. Entonces, esto sería f de a. Entonces, primero evaluamos la función g en f de xy, genérico de xy. Vemos que queda. Ahí logramos escribir la función g con variables xy.
Una vez que tenemos eso, recién calculamos el jacobiano como siempre, como una función de dos variables, la función, o sea, la manera que vimos recién, los gradientes de cada componente. ¿Se me van siguiendo hasta acá? O sea, vamos a hacer eso. Vamos a copiar esto. Esto es G de F de X, Y. Entonces, la matriz jacobiana en un punto F de X, Y de la función G va a ser igual. De vuelta, esta va a ser F1, o si querés G1 para cambiar el nombre, y esto va a ser G2. Entonces, derivamos. La derivada de G1 respecto a X, 1 más seno de X. ¿Era coseno o era seno? No tengo duda. Ya ni me acuerdo qué ejemplo hice coseno. La derivada de G1 respecto a Y, 1. La derivada de G2 respecto a X es menos seno de X por E a la coseno de X. La derivada de G2 respecto a Y es 0. ¿Al resto cómo le andan? ¿Me escuchan bien? Más o Voy a intentar hablar más despacio entonces. O sea, más lento. Entonces, tenemos las dos matrices. Tenemos la matriz jacobiana de G calculada en el punto XY. Tenemos la matriz jacobiana de F calculada en el punto XY. ¿Y qué me falta? Producto de matrices. En ese orden. Recuerden que el producto de matrices no es conmutativo, hay que respetar el orden. Entonces, la matriz jacobiana en un punto XY. No sé por qué la hago tan chiquito. La matriz jacobiana en un punto XY de G compuesta con F va a ser esta matriz 1 más seno de X 1 menos seno de X E a la coseno de X 0 por la otra. Ya ni me acuerdo cuánto daba. 1, 1 menos 1, 1 menos seno de X 0. Entonces hacemos la cuenta. Esto por esto es 1 más seno de X. Esto por esto es menos seno de X. Esto por esto es 1 más seno de X. Esto por esto es 0. Esto por esto es menos seno de X por E a la coseno de X. Esto por esto es 0. Esto por esto es menos seno de X. Apareció un menos ahí, creo. Por E a la coseno de X. Y esto por esto es 0. O sea que la única reducción que tengo es esta. Y me termina quedando 1, 1 más seno de X, menos seno de X, E coseno de X, menos seno de X, E coseno de X. Y esa es la matriz jacobiana de G compuesta con F. Que por lo general va a ser distinta que la matriz jacobiana de F compuesta con G. O sea, depende del orden que componga, la matriz jacobiana va a ser distinta. ¿Se entendió el ejemplo? Dale, repasamos de arriba. Todo parte de acordarse. Por eso, todo parte de acordarse de la regla de la cadena. La regla de la cadena nos dice que el diferencial calculado en un punto A de la composición va a ser el diferencial de G calculado en f de A compuesto. Esto acá es componer. Compuesto. Componer. Con el diferencial de esto. O sea, los diferenciales son transformaciones lineales, por lo tanto las podemos componer. Y es un resultado de álgebra lineal que la matriz asociada a la composición de dos
transformaciones lineales es el producto de las matrices asociadas. Entonces, como esto es la matriz asociada de esto, que es la composición de las transformaciones lineales, tengo la igualdad de que son el producto de cada matriz asociada. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, en Galo veían como que la matriz asociada de ciertas bases de T compuesto con S, lo podían ver como, vamos a poner la misma base de ambos lados, era la matriz asociada a T por la matriz asociada a S. Entonces lo que pasa es que justo en este contexto la matriz asociada es lo que queremos, ese jacobiano. Entonces por eso me queda el producto de matrices. Luego, para calcular este es simplemente usarlo de siempre, porque no hay problema, está calculado en un punto genérico. Donde hay que tener cuidado es cuando calculamos esta. Porque esto que está acá, que me está diciendo que lo tengo que calcular en f de a, en el fondo me está diciendo que yo primero tengo que evaluar g en f de xy, y lo que me da, recién le calculo jacobiano. No calculo directamente acá, sino que pongo f de xy acá adentro, hago las cuentas para ver qué queda, y le calculo jacobiano a esto otro. Porque si no estaríamos haciendo el jacobiano en un punto a de g. Que esto va a ser distinto al jacobiano de un punto en f de a de g. Y nosotros queremos esto. Entonces, para obtener eso tenemos que hacer ese camino antes. Una vez que tenemos eso, calculamos ahora sí las matrices jacobianas de cada una y hacemos el producto de matrices. Y obtenemos el jacobiano de la composición. Brian, igual en ese que dijiste de calcular la jacobiana en A de G, se puede calcular la jacobiana en un punto XY genérico y después evaluarlo en G de A, ¿no? O no sé cuál era el ejemplo. A ver, puede ser. ¿Cómo nos quedaría acá? Vamos a hacerlo rapidito, nos queda 1 menos 1, 0, e a la v. Si yo ahora pongo que v en realidad es x más y, ya va estando cosas distintas, ¿no? Acá quedaba 1 más seno de x, y acá simplemente va a quedar 1. El único lugar donde aparece una v es acá. Lo voy a escribir más prolijo abajo, para que se entienda que queda distinto. Acá decía uv. Entonces, la matriz jacobiana en un punto xy de g, en realidad en un punto uv de g, va a ser 1 menos 1, 0, e a la v. Si ahora decimos, si queremos evaluar ahora en f, si ahora decimos que u es igual a x más y v es igual a coseno de x, obtenemos que la matriz jacobiana en f de v, que es hacer esto, de la matriz G sería 1, 0, menos 1, e a la coseno de x. Ahí está entre comillas, ¿verdad? Pero esto dio distinto a lo que hicimos nosotros. La que hicimos nosotros nos dio esto. De hecho, todas las entradas son distintas, no hay ninguna entrada que sea igual. Y esta sí es la matriz jacobiana de f de xy en g. Pero acá era xy. ¿Sí? ¿Ven que no da lo mismo? Entonces, el caminito es, evalúan g en f de xy y una vez que tienen eso, calculan la jacobiana. ¿Se entiende?
sé si respondí lo que me decías o no. Sí, sí, creo que sí. Porque yo lo había hecho así en realidad los ejercicios del 5 y me daban todos bien, no sé qué hice. Eh, ¿Y cómo sabes que te daban todo bien? ¿Ya están las soluciones? No, pero en Pimba hay soluciones Ah, del año cierto, pasado. estaban ahí, cierto. Y lo verifico todo. Bueno, ahora la verdad que entré en duda yo. Estaba bastante seguro que era así, pero si me estás diciendo que lo hiciste de la otra manera y te digo que las soluciones estaban bien, entré en duda qué está pasando acá. A ver. O sea, me parece raro que se pueda hacer así porque en realidad estás con particular. Pero bueno, de última, el martes le confirmo, pero estoy bastante seguro que es ese sí. Entonces, esto sirve para el ejercicio 5. Tienen para divertirse bastante, porque tienen F, G, F compuesta con F y G. Perdón, F compuesta con G y G compuesta con F. Tres casos, son 4 por cada una, tienen para hacer 12 jacobianos ahí al toque. O sea que tienen para divertirse bastante con eso. Sí, hay que hacer muchas cuentas, ¿sí? Con el plano tangente, ¿cómo se encontraron? Brian, perdón que te interrumpa, pero Sí. estaba pensando recién. Cuando vos haces la jacobiana evaluando antes, ¿no estás haciendo la derivada de la imagen de una función? O sea, ya es como que cuando vos haces la derivada, tipo el error que tenemos siempre, o yo tuve, por ejemplo, al empezar las derivadas era evaluar la función y hacerle la derivada a la imagen, que es siempre cero si te da constante, por ejemplo. Y al revés de hacer la derivada de la función, que te da la función derivada y evaluarla en el punto. Ah, pero Creo son que es cosas así. distintas. Porque una cosa es hacer una función y evaluarla en un punto, y otra cosa es hacer la composición y después calcularla. ¿No? Este es el esquema que yo estoy manejando en mi cabeza. Vos tenés, eh, estamos haciendo, dijimos G compuesta con F. Entonces tenés XY, que esto vive en un R2. F te lo manda a otro R2. Y vos acá tenés coordenadas U y V. Y después por G te vas a otro R2. Entonces este camino de acá es G compuesto con F. Y lo que dice arriba de la cadena es que esto es el diferencial en un punto de XY, ¿no? Acá en la salida. De G compuesto con F es el diferencial en F de XY de G, ¿sí? Porque yo a G lo tengo que evaluar acá, donde caen las cosas F de XY, compuesto con el diferencial en XY de F. O sea, primero aplico este diferencial que me manda de acá a acá y después aplico el diferencial que va para acá para acá. Entonces, no es que cuando vos haces el o sea, con lo que yo hice de G en F de XY jacobiano, no te va a dar cero eso, porque yo no estoy diciendo X e Y fijos y todo es constante y después derivo, sino que estoy haciendo la composición de esta función y si dejo escrito G en función de XY. Porque podría pasar a priori que la imagen de F no sea todo R2. Y a vos no te interesa el diferencial de G en todo R2, te interesa el diferencial de G en los puntos F de XY. Calculado en los puntos F de XY. ¿Me explico?
Sí, sí, yo te entiendo. Además las anotaciones y todo son coherentes, pero no sé. O sea, no entiendo qué fue lo que hice que me dieron. Si están mal las soluciones, si estoy mal yo, no sé. No, no, por eso te digo, capaz que vos tenés razón. Yo lo recuerdo y ahora lo estoy pensando y para mí tiene sentido esto como lo estoy diciendo, pero entré en duda por eso, porque si vos me decís que te dio distinto y en las soluciones del año pasado, que supongamos que están bien, ¿no? Son soluciones, vamos a suponer que están bien, te dice que lo que hiciste está bien, está. Yo lo que voy a hacer ahora el fin de repasar eso y el lunes, si llega a ser que. O sea, el lunes, pero el martes les aviso si era como vos decís o era como yo digo. Todo parece indicar que va a ser como vos decís, porque si tanto vos como las soluciones decían lo mismo, pero a mí me choca que sea así. O sea, porque estás calculando el diferencial de g en un punto cualquiera. Pero está. Mañana tengo parcial. A ver. Yo me fijo, para que tengan tiempo el fin de hacer cosas, me fijo ahora cuando termine la clase y le publico en el Leo un PDF. Y nos sacamos las dudas. Así se fijan ahí y el fin de pueden avanzar, porque si van a esperar hasta martes para ver cómo se hacía, ¿les parece? Dale, dale, gracias. O no, gracias a ustedes. Entonces pasemos al plano tangente y después vemos eso. Digan A, B o C. A ver, elijan uno. Estamos mirando el ejercicio 6. B. Vale. Ganó el B. Entonces, ¿cómo vieron en teórico que se halla la ecuación del plano tangente? ¿O cómo lo harían ustedes? Si no se acuerdan de teórico, la pueden deducir. ¿Cómo se acuerdan? Trigonometría es feo. Ahí va una manera de pensarlo, es el Taylor de 1, perfecto. El Taylor de 1 nos dice que, o sea, en realidad es una partecita del Taylor de 1. Taylor nos dice que f de x más h es igual a f de x. Ojo, acá el x y el h son vectores de R2. Que no son variables reales, sino que son vectores de R2. Capaz que lo pongo. Voy a poner bien. F de xy más h1, h2 es igual a f de xy más el diferencial calculado en un punto de xy de f evaluado en h1, h2 más un resto. Ahora después vamos a repasar Taylor igual de vuelta. Simplemente que mencionar lo que decía el compañero. Si ustedes ponen que esto es igual a z, así a lo bruto, la variable z es igual a esto, consiguen la ecuación del plano tangente. Que si se fijan, en el fondo es parecido a lo que hacían con la recta tangente en cálculo 1. Ustedes decían que y es igual a f de x más f' de x. Y eso les daba, esto evaluado en un punto algo, x. O sea, esto es x0, esto es x0, y esto por x. Y eso les daba la ecuación de la recta tangente. Una manera para convencerse de eso es, ustedes tienen la superficie. Esto supongo que lo habrán visto en teórico, lo voy a hacer un poquito rápido, pero si no lo vieron me dicen y lo repasamos con más cuidado. Tienen x y z, tienen cierto dominio acá. Entonces ustedes agarran un punto de x, y eso le corresponde a un punto x y f de x, y. Y acá tenemos como dos vectores estándares que sabemos que son tangentes, porque involucran las derivadas, que son xy, la derivada de f respecto a x en xy. Eso es un vector que es tangente a la superficie. Y después tenemos otro que es xy por la derivada de f respecto a y. Entonces, esos son dos vectores que son tangentes y que son LI. Por lo tanto, de álgebra lineal sabemos que nos alcanzan para construir un plano.
te va a hacer el plano tangente en el punto P de la superficie. De F, vamos a decir. Entonces esa es la rendición geométrica. Tienen dos vectores LI que son tangentes, como son, o sea, dos vectores LI siempre les va a quedar un plano. El tema es que ustedes quieren un plano tangente, entonces necesitan que los dos vectores que forman la base del plano sean tangentes. Bueno, pero conocen dos que son tangentes. Perdón que acá estoy errando. Acá es 0, 1, 1, 0. Sale de hacer XY, F de XY, que es el punto donde están. Cuando ustedes derivan esto respecto a X, les queda 1, 0, la derivada de F respecto a X, que es este vector. Y lo mismo cuando derivan respecto a Y. Entonces ahora sí se ve bien que son LI, porque este tiene 0 y 1 y 0 cambiado, entonces automáticamente nos quedan LI. La otra manera que podrían hacer es el producto vectorial de estos dos vectores le da un vector que es normal al plano. Entonces tienen la otra formulita que el plano tangente lo podían construir con el vector normal. Que era, la ecuación era que el producto interno entre x0 y 0 f de x0 y 0, que es el punto base, menos x y z, con el vector normal sea 0. Que todos los vectores que son ortogonales al vector normal están en el plano. ¿Se acuerdan de estas formulitas y esas cosas? Me perdí. ¿Qué letra se supone que de la derecha? Ah, eso es un R del resto. Sí, no, creo que ni siquiera se considera una letra eso. El resto. Entonces, bueno, lo pueden hacer de dos maneras, como ustedes se sientan más cómodos. O hacen el producto vectorial y calculan el vector normal y lo hacen de esa manera, o lo ven como la imagen, o sea, poniendo Z igual el Taylor de grado 1. Vamos a seguir este. Entonces ya repasamos un poquito lo diferencial. No se copia. Vamos a copiarlo de acá. Entonces, esto es una función que va de un abierto que puede ser todo R2 en R2, en R. Que a XY me lo manda a 2 coseno de X menos Y más 3 seno de X. Entonces, ¿qué es el diferencial de una función de R2 a R? ¿Se acuerdan de eso? O mejor dicho, ¿cuál es la matriz asociada al diferencial? Para decirlo formalmente. El gradiente. ¿No? Cuando tenemos funciones de Rn a R, el diferencial es el gradiente. O sea, la matriz asociada al diferencial es el gradiente. Por lo tanto, el diferencial calculado en un punto x0 y 0 de la función f aplicado al vector h1, h2, ¿no? Todo esto es un símbolo para decir transformación lineal. Y lo evalúo en este punto. Cuando ustedes trabajan con esto creo que lo hablamos la otra vez, ustedes tienen una transformación lineal T de B1, B2. Esto es lo mismo que A por B1, B2, si A es la matriz asociada. Si A es la matriz en alguna base, no sé, la canónica o cualquiera. ¿Se acuerdan de eso de álgebra lineal? Que aplicar T a un vector es lo mismo que multiplicar por la matriz asociada. ¿Sí? ¿No recuerdan eso? Por ejemplo, T de xy que sea y menos x, y x. ¿Ah? Entonces veamos que vale lo que dije.
¿Cuál es la matriz asociada a T? ¿Se acuerdan cómo era? Tienen que poner el vector 1, 0, que es el primer vector de la base canónica, y acá me cuelgan la imagen. Entonces la imagen va a 0, 1. Después ponen el otro vector de la base canónica, y acá me cuelgan la imagen de ese. La imagen de ese va a 1, 0. Entonces esa es la matriz asociada en la base canónica de esa transformación lineal. Entonces veamos que A por IX es lo mismo que T de XY. Esto es 0, 1, 1, 0 por IX. Por XY, perdón. Tengo que multiplicar por XY. Por XY, XY. Y esto es 0 por X0, 1 por Y. 1 por XX, 0 por Y. Pero esto es lo mismo que T de XY. ¿No? Porque T de XY me daba IX. Y esto me está dando IX. Entonces, aplicar la transformación lineal en un vector es lo mismo que multiplicar ese vector por la matriz asociada. Como la matriz asociada al diferencial es el gradiente, esto es lo mismo que multiplicar el gradiente calculado en x0 y 0 de f por el vector h1, h2. Que escrito de otra manera, como son dos vectores, el producto, viéndolo como matrices, el producto de dos vectores es el producto interno entre el gradiente y h1, h2. Bien. Entonces, si no se acuerdan todo esto de álgebra lineal, quédense con esto. Digo, eso es lo que van a usar en el fondo. Yo les estoy explicando un poco por qué es que vale esa cuenta, pero si no se acuerdan todo lo de álgebra lineal, no se calienten mucho. Entonces, para conocer esta parte nos alcanza a conocer el gradiente y hacer el producto interno. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bien. Ahora un detalle es que para usarlo de, esto yo me olvidé de decirlo, para usar lo del plano tangente como esto, en vez de h1, h2 tiene que ser x menos x0 y menos y0. Es lo mismo, o sea, la diferencia de esta es h1 y esto es h2. Pero hay que ponerlo de esta forma para que en la ecuación me quede algo zxy. En vez de escribir h1, escribimos x menos x0. x0 está fijo, lo que se mueve es el x. Entonces, esto hay que evaluarlo en ese punto. Déjame corregir eso y ya seguimos. Le pongo otro color, esto es x menos x0, y menos y0, x menos x0, y menos y0, x menos x0, y menos y0. Cuando tenemos f, podemos calcular el gradiente. La derivada respecto a x va a ser menos 2 seno de x menos y más 3 coseno de x. La derivada respecto a y va a ser 2 seno de x menos y. Bien, me quedaba menos 2 coseno de x menos y, pero por la derivada de acá adentro, y eso, la derivada de eso respecto a y es menos 1. Entonces con el menos adelante se me va. Por lo tanto, si yo evalúo esto en x0 y 0, simplemente tengo que poner x0 y 0, x0, x0 y 0. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? La gracia de todo esto es que conocemos el x0 y 0. x0 es pi, el y0 es pi sobre 2. Entonces, haciendo eso, el gradiente en pi sobre 2 de f va a ser menos 2 veces el seno
de pi menos pi sobre 2, más 3 veces el coseno de pi, 2 veces el seno de pi menos pi sobre 2. Entonces, déjenme cambiar un poquito el color. Pi menos pi sobre 2 es pi sobre 2. ¿Cuánto vale el seno en pi sobre 2? Pi sobre 2 es 90. Ahí va, 1. Entonces todo esto vale 1. Todo esto vale 1. ¿Y el coseno en pi cuánto vale? Ahí va, menos 1. Así que el gradiente en ese punto es simplemente menos 2, menos 3, 2, que es menos 5, 2. Entonces ya casi terminamos, porque ahora tenemos que hacer el producto interno entre el gradiente en pi, pi sobre 2, f, con el vector x menos pi, ¿no? El x0 era pi, y menos i0, que era pi sobre 2, y a esto le sumamos f en pi, pi sobre 2, y lo igualamos a z. Y ahí obtenemos la ecuación del plano tangente. Eso es porque la letra te dice, tenés que calcular el plano tangente en ese punto. Entonces, el x0 y 0 es el punto donde estás calculando el plano tangente. Entonces, como la letra me dice que lo calcule ahí, el x0 vale pi, el y0 vale pi sobre 2. ¿Se entiende, Matías? Bien. Repito rapidito para Ruber antes de seguir. ¿Hasta qué parte viste? Bueno. Les conté un poco de por qué valía esto que está acá. Digo, si lo querés ver, después lo ves en la grabación. Si no entendés, me preguntás. Pero les comenté que de última, si no logran entenderlo de todo, se queden con esto. Que el diferencial calculado en un punto x0 y 0 de f aplicado a un vector, para una función de este tipo, que vaya de Rn a R, siempre lo pueden ver así. Lo pueden ver como hacer el producto interno entre el gradiente y el vector donde están calculando. Entonces lo que estoy haciendo hasta ahora es calcular el gradiente, no sé qué, y ahí escribí. Recién calculé esto, digamos. Entonces vamos a hacer el producto interno este. Nos queda menos 5, 2 con x menos pi y menos pi sobre 2. Eso es menos 5x más 2y más 5pi menos 2pi sobre 2. Esto que está acá es 10pi sobre 2. Así que todo esto que está acá es... Bueno, recién me di cuenta, ¿no? 2, más fácil. El 2 se va con el 2. Está mucho más fácil. Todo esto es 4pi. O sea que esto que está acá equivale a esto nada más. Nos falta ver esto. ¿Cuánto vale f en ese punto? Entonces para eso vamos con f. Creo que lo tenía copiado f, ¿verdad? Bien. Va. Queríamos igualar la función en ese punto. Entonces f de pi, pi sobre 2, va a ser 2 veces el coseno de pi menos pi sobre 2, más 3 veces el seno de pi. De vuelta, esto es pi sobre 2. ¿Cuánto vale el coseno en pi sobre 2? 0. O sea que todo esto vale 0. ¿Y cuánto vale el seno en pi? Lo mismo, exacto, también vale 0. Así que todo esto vale 0. Así que este término de acá no me aporta nada, digamos, es 0.
Por lo tanto, la ecuación del plano tangente quedó. La ecuación del plano tangente es z igual, esto que está acá, menos 5x más 2y más 4pi. Y ahí está, tenemos la ecuación del plano. Lo bueno de estos tipos de ejercicios es que podemos agarrar GeoGebra y fijarnos si hicimos bien las cosas. Cosa que muchas veces con los de regla de la cadena y eso no es tan fácil de verlo. O sea, se puede, pero hay que usar algún programita o algo más potente. Pero para chequear esto nos alcanza con esto. Entonces era 2 coseno de x menos y más 3 seno de x. Y el punto P es pi sobre 2, pi sobre 2, y la función A evaluada en pi sobre 2. ¿Dónde quedó el punto? Ahí abajo, no se ve mucho. Por otro color. Entonces, ese punto P ahí, ¿lo llegan a ver? Es el punto donde queremos calcular el plano tangente. Entonces vamos a poner la ecuación del plano que llegamos y a ver si nos da tangente. Z igual, ¿cómo era? Menos 5 más 2 menos Z igual, menos 5x, x más 2y más 4pi. Entonces, localmente, en un entornito, es un plano que es tangente. ¿Sí? Justo esta función es bastante fea y parece que no, parece que lo está cortando. Vieron que parece que... Pero si ustedes se ponen de costado, ven que no la está cortando. Pasa que es fea la función y GeoGebra se marea un poco cuando la grafica. O sea, acá sí la está cortando lejos, pero eso no importa, porque es tangente cerquita. En un entornito es tangente. Ustedes ven ahí que toca la función justo en ese punto. Así que efectivamente llegamos a la ecuación del plano tangente. Eso es importante tener en cuenta. El plano tangente es tangente en un puntito. En cálculo 1 pasaba lo mismo. Ustedes tenían una función, calculaban la recta tangente, es tangente en ese punto. Pero ustedes continúan la recta, capaz que cortaba después en algún otro lado. Pero bueno, cerquita, ahí es tangente. Acá va a pasar lo mismo. El plano puede ser que lejos del punto corte la gráfica. Eso no me preocupa. El tema es que en un entorno del punto sea tangente en ese punto y no toques más la gráfica. Si evaluás el plano en ese punto, claro, si vos pones X, esto es otra manera de chequearlo, ¿sí? Yo pongo X igual pi, e Y igual pi sobre 2, entonces me queda Z igual menos 5pi más 4pi, que es 0. Que es lo mismo, si se acuerdan, que daba la función. F de pi sobre 2 daba 0. Lo que hemos calculado hoy acá arriba. Y eso pasa porque justamente en ese punto las cosas valen lo mismo. Porque yo estoy pidiendo esa tangente. Bueno, esa es una manera de chequear opciones en un parcial. Muy cierto. Muy cierto. Lo voy a anotar como observación porque está bueno. Observación. Si evaluamos. Si evaluamos la ecuación del plano tangente en x0 y 0, tiene que valer lo mismo, o sea, el z, vamos a ver así, debe pasar que el z que salía del plano tangente sea igual a f de x0 y 0.
de este z es el valor obtenido acá, cuando evalúan el plano tangente en ese punto. Está todo grabado, está todo grabado. Si toca algo el plano tangente no pueden decir nada. Entonces tenemos el plano. Brian, Sí, una consulta. Si en vez de trabajar con una función que va de R2 a R acá y tenemos un plano tangente, trabajamos con una función de, yo que sé, R2 a otro R más grande y vamos a tener hiperplanos, tangentes, para calcular el diferencial vamos a tener que multiplicar la matriz jacobiana por la matriz de diferencia de esta respuesta. ¿Es así sí, nomás? Ah, sí. perfecto. Por lo mismo que hoy, que T de B es lo mismo que A de B. Entonces, si tu función va de un abierto de Rn, de Rm, ¿ah? Que N y M pueden ser iguales o no, la matriz asociada va a ser una matriz N por M. Y tu vector de entrada es un vector de N. Entonces vos puedes multiplicar la matriz. Pero va a ser M por N, va a tener M filas y N columnas, ¿no? Porque tiene tantas filas como el espacio de llegada, porque cada fila es el gradiente de cada componente. Entonces va a ser una matriz que tiene M filas y N columnas, y el vector donde vas a evaluar, en el H1, Hn, tiene N coordenadas. Entonces puedes hacer el producto, la matriz por el vector. Y eso va a ser el diferencial aplicado a ese vector. Estuvo buena la pregunta. ¿Se entiende cómo encarar ese tipo de ejercicios? Para el ejercicio que sigue, hay que tener un poco de cuidado. Porque hay algo sustancialmente distinto. Ustedes acá están haciendo plano tangente a gráfica de funciones que van de R2 a R. Pero acá quieren hacer planos tangentes a cuádricas. Y recuerdan que las cuádricas las podíamos ver como las superficies de nivel de funciones de R3 a R, ¿no? Por ejemplo, la esfera era, no me acuerdo ya ¿qué usamos para la superficie de nivel? ¿Qué letra usábamos? No me acuerdo. Creo que era una C y un valor, ¿no? Por C de curva debe ser. Sí, así, sí. De su cero de la siguiente función. De la f de x y z igual x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos r al cuadrado. Entonces la curva de nivel 0 de esta función me da la esfera de radio R. ¿Están de acuerdo en eso? O sea, recuerden que la superficie de nivel 0 era todos los x y z, tal que esta función vale 0. Pero si esta función vale 0, ustedes despejan acá y les queda la ecuación de la esfera. Pasan el más para acá al lado y les queda la ecuación de la esfera. Le respondo a Ruber, sí. El P es un punto genérico nomás. Entonces hay una diferencia entre calcular plano tangente a una gráfica de una función de R2 en R, que calcular el plano tangente a una superficie de nivel de una función de R3 a R. Entonces hay dos maneras de hacerlo. Dos caminos. Uno es despejar el Z de acá y trabajar con eso. Pero de ahí tendríamos que Z es igual a más menos la raíz. Voy a poner 1 para hacer la esfera de radio 1 nada más. Eso no cambia nada. Entonces es 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado.
donde el más indica, si se fijan un poco geométricamente, es el hemisferio norte, porque son los zetas positivos, y el menos, como cabe de esperar, va a ser el hemisferio sur. Entonces, dependiendo de dónde está el punto donde ustedes quieren calcular el plano tangente, usan una u otra. Porque si se fijan, ahora lograron escribirlo como f de xy. Entonces caemos al caso de arriba. Bien, o sea, la misma cuenta de arriba, porque logré escribir mi superficie como el gráfico de una función. El tema que hay que tener en cuenta es eso, que si el punto donde yo quiero el plano tangente está en el hemisferio norte, tengo que usar el z con el más. Pero si está en el hemisferio sur, tengo que usar la solución con el menos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Se entiende este camino? Bien, explico de vuelta. O sea, esta manera de hacerlo es volver al caso anterior. Nosotros recién vimos cómo hacer para hallar el plano tangente cuando lo queremos hacer tangente al gráfico de una función que va de R2 a R. Esto no es una función que va de R2 a R. Entonces no puedo aplicar esas mismas técnicas. Pero hay una manera de ingeniársela, que es despejo el z de la ecuación. Bien. En realidad tengo dos posibles, ¿no? Porque cuando despejo el z, cuando saco el cuadrado me parece un más y un menos. Tengo dos posibilidades. Está eso es el tema del hemisferio, pero lo que me importa es que una vez que tengo eso, lo puedo escribir como un f de xy. Entonces ahora sí lo estoy viendo como el gráfico de una función. Voy a hacer un dibujito. X, Y, Z, y tiene la esfera. Entonces lo que está pasando es que ustedes agarran un punto acá, X, Y, y por un lado tienen la solución, que es X, Y, raíz positiva de 1 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado, y por otro lado tienen la solución, que es X, Y, menos la raíz de 1 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Entonces, dependiendo de dónde está el punto donde ustedes quieren calcular el plano tangente, si está en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, es cuál ecuación usan. Si usan la ecuación con el más o la ecuación con el menos. Pero en ambos casos, lograron verlo como un gráfico. ¿No? O como dos gráficos, si quieren, el gráfico en una parte y el gráfico en otra. Pero entonces, para calcular el plano tangente, es lo mismo que antes. El gráfico de f. Es el plano tangente en un punto P, gráfico de f. Tienen acá los vectores de aquellos que hablábamos, que son LI, que son tangentes, no sé qué, y aplican lo mismo que antes. Ya sea el gradiente de eso, producto escalar con el vector x menos x0 y menos y0. ¿Sí se entiende eso? Claro, como dice Rubber, como ahora logramos escribir la superficie como gráfico de funciones, justo en este caso nos quedaron dos gráficos, ¿no? El hemisferio norte es un gráfico, el hemisferio sur es otro gráfico, pero lo podemos ver como gráfico de funciones. Entonces volvemos al caso anterior. Y ahí ya está, ahí ya sabemos cómo hacerlo. En silencio que están pensando, los perdí, es muy viernes. Bien, el resto. No, no, todavía no hice el resultado. Simplemente que lo que digo es que como pudimos escribir
la superficie como gráfico de una función, la misma técnica que usamos acá arriba no sirve. La técnica de hacer esto. Bueno, acá no está completa la técnica de hacer esto. La técnica de hacer eso, que fue lo que hicimos antes, ahora no sirve, porque logramos escribir la superficie como gráfico de una función. Esto solo vale cuando sos el gráfico de una función, como en este caso. La superficie es el gráfico de esa función. Entonces, lo que yo digo que una manera de hacer esto cuando no son gráficos, sino que son superficies de nivel de funciones de R3 a R, es bueno, tratar de despejar la variable z y hacerlo. Bueno, me alegro que se entendió. Otro camino es intentar hacerlo más geométricamente. Bien. Capaz que hay que pensarlo un poquito, pero no recurrimos al caso anterior. Tenemos la esfera. Tenemos un punto en la esfera. X, Y, Z. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Voy a ponerle X0 y 0, 0, 0. ¿Qué necesitaríamos para construir un plano que sea tangente a la esfera en ese punto? Necesitamos dos vectores tangentes. Y nosotros sabemos vectores tangentes, pero si lo vemos como superficie, como gráfico. ¿No? Porque si vemos a esto como x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual 1, bien, que es la ecuación de la esfera radio 1, esto, en este contexto, la esfera no es el gráfico de esta función, sino que es la superficie de nivel 0. Entonces esto no es f de x igual a algo, sino que simplemente es esa ecuación. El tema es que lo podemos pensar como un g de x y z, o sea, justamente como es la curva de nivel 0, el truquito que hicimos hoy, de pasar el 1 para el otro lado. Entonces lo que están haciendo es, agarran un punto de R3, la preimagen del 0 por esta función les da el... espera. A priori habría que aprenderse las Ruger. No son tantas y está el PDF, así que tienen para leer ahí. Entonces la pregunta es si las derivadas de esta función me van a quedar tangentes o no. Si yo hago la derivada de g, o sea, la derivada de g es un número en realidad, no tengo que hacer un vector. Apoyo un x0 y 0 y hago la derivada de g respecto a x, por ejemplo. La pregunta es, ¿me quedará tangente? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, la respuesta es que sí, que va a quedar tangente. El problema de hacerlo así es que es un poco menos intuitivo que el camino de arriba. Porque el camino de arriba, como están viendo como un gráfico, es claro que si ustedes derivan esto respecto a x, le va a quedar tangente. Porque es una función y siempre que deriven, la derivada queda tangente al gráfico. El problema que acá es la derivada de una función, pero esto no es el gráfico de la función, es la curva de nivel de la función. Entonces a priori no tendría por qué quedar tangente. Porque nosotros sabemos que es tangente al gráfico. En el fondo va a quedar tangente. Pero es un poco más engorroso pensarlo de otra manera. Se puede hacer, si a ustedes les convence más de esta manera, se puede, es válida, pero yo les recomiendo hacerla de esta otra. O sea, intentar verlo como gráfico de funciones y volver al caso anterior. ¿Quieren hacer uno de ejemplo? ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo.
Dejamos la esfera. De radio 1 nomás para no complicar. Y pongamos un punto donde queremos calcularlo. No sé, en el polo norte, ponele. Ya sabemos cómo va a tener que ser el plano, ¿no? Si queremos que sea tangente en el polo norte, cómo va a tener que ser el plano. Intuitivamente. Ahí va, un plano de la forma z igual a 1. Un plano paralelo al XY que esté a altura 1. Vamos a ver que efectivamente va a dar eso. Entonces, como estoy en el hemisferio norte, uso la solución más. Esto pertenece al hemisferio norte. Entonces uso f de xy igual la raíz, o sea, la raíz positiva, de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Bien. Y vamos a tener lo mismo. La ecuación de plano tangente va a ser z por el producto interno entre el gradiente de f. Tenemos que ver cuál es el punto de xy que me da esto. Y eso es 0, 0 nada más. O sea, esto es f, perdón, esto es 0, 0, f de 0, 0. Estoy pensando qué punto en el dominio, cuando yo lo evalúo, la función me da el polo norte. Entonces, si ustedes ponen 0 y 0, el z les queda 1, se tiene el 0, 0, 1, que es el polo norte. Entonces, el gradiente evaluado ahí, con x menos x0. Pero x0 e y0 valen 0, 0. Entonces, xy. Más la función f evaluada en 0, 0. Este ya lo podemos calcular. ¿Cuánto queda la función f evaluada en 0, 0? Buena pregunta, Nicolás. No, no es el mismo que de arriba. Simplemente quiero escribir la ecuación de un plano y la ecuación va a tener esta forma. Va a ser z igual esto que está acá. Pero no es este z que está acá. Este z ya me olvidé yo. Ahora este z estoy llamando f de x, porque lo estoy viendo como la gráfica de una función. Entonces me olvido que llamaba z y le llamo f de x. Veamos el gradiente de eso. La derivada de f respecto a x. ¿Se acuerdan cómo era la derivada de la raíz? Le quedaba 1 sobre 2 veces la raíz, menos x al cuadrado menos y al cuadrado, por la derivada de lo de adentro, que es menos 2x. Entonces esto se va con esto y nos termina quedando menos x sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Análogamente, si ustedes ponen una y acá, la única diferencia es que aparece una y acá y va a aparecer una y acá. Entonces el gradiente en un punto xy de f va a ser, puedo sacar el menos para afuera, x sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, y sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos da el gradiente cuando lo evaluamos en 0, 0? Ahí va. El gradiente evaluado en 0, 0 me da 0. Porque me queda 0 dividido 1, 0 dividido 1, 0, 0. Pero entonces este es el vector nulo. Entonces no importa que esté acá, todo este producto me da 0. ¿Y qué me queda? Z igual 1. Que fue lo que dijimos hoy que tenía que quedar intuitivamente. Nosotros agarramos la ecuación de la esfera. Ahora vuelvo a poner lo que estaba escribiendo, pues alguien lo copió. Bueno, se trancó todo. GeoGebra. A ver si anda. Calculadora 3D. A ver. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado
igual 1. El punto es el polo norte. Estamos diciendo que el plano que obtuvimos es z igual a 1. Entonces, efectivamente, es un plano que es tangente en ese punto. Toca la esfera en un entorno solo en ese punto. Justo en este caso es el único punto que lo toca en todos lados, pero en un entorno, lo que importa, solo la toca en ese punto. Entonces, esa es la idea, una vez que la logramos ver, una vez que logramos ver la superficie que estamos trabajando como gráfico de función, capaz que es más de un gráfico, como en este caso. En este caso nos quedó que el hemisferio norte va a ser el gráfico de una función y el hemisferio sur va a ser el gráfico de otra función. Entonces lo que hay que tener en cuenta es el punto donde querés calcularlo. Si tu punto está en el hemisferio norte, usas una función. Si está en el hemisferio sur, usas la otra. Pero la cuenta después es esta. Calculan gradiente, hacen punto interno con x menos x0 y menos y0, le suman f en x0 y 0 y obtienen la ecuación del plano tangente. ¿Quieren ver otro ejemplo? Vemos uno con el cono, por ejemplo. Es que no sé cuál es el más complicado, la verdad. El paraboloide, capaz. Vamos con el de paraboloide. ¿Tienen dudas de esta parte? O sea, de cómo fue que hicimos, que hice la ecuación del plano tangente en el polo norte. Pasemos hacia el de paraboloide. ¿Alguien se acuerda cómo era la ecuación era paraboloide o hiperboloide? Paraboloide. ¿Se acuerdan cómo es? Bueno, la palabra te ayuda, ¿no? Paraboloide va a tener que ser algo tipo parábola. Tiene toda la pinta que va a ser algo así. O sea, había varios tipos de paraboloides, ¿no? Pero como no dice cuál, supongamos que es ese. Y tal, la gracia acá era que para cada z tenían un círculo de altura z, esto era x al cuadrado más y al cuadrado igual z. Era un círculo de radio raíz de z. Entonces la ecuación del paraboloide es z igual x al cuadrado más y al cuadrado. Bien. De vuelta, el paraboloide y la curva a nivel cero. O sea, esto es la curva a nivel cero. ¿Se acuerdan que eran los x y z? Tal que f de x y z es igual a cero, donde esta f es f de x y z igual x al cuadrado más y al cuadrado menos f. Entonces estamos en el mismo problema, estamos en una superficie que la estamos viendo como algo en R3, pero no como gráfico de una función. Justo en este caso ya está despejado la z. No hay que despejar nada, porque yo a este simplemente le llamo f de x y automáticamente la veo como gráfico de una función. No pasa lo que pasaba con la esfera, por ejemplo, que tienen que separar en dos casos. Acá, como ya tiene el z despejado, ya les queda. Entonces, bueno, díganme en un punto del dominio. El dominio es todo R2 por las dudas. Díganme un punto cualquiera. El dominio, Ruber. Dominio es R2. Tenemos dos variables. Ahora sí puede ser. Ah, pero busquemos uno más entretenido, porque el 0, 0 va a ser el plano que sí, ¿no? Porque el paraboloide está apoyado en ese plano. O sea, vamos a complicarla. Raíz de pi, porque te van a complicarla. Para ver qué funciona. ¿Bien? O menos pi, pi, por ejemplo, qué cosa. Entonces, ¿qué me dice esto?
¿Cómo era? Bueno, yo tengo que poner, de vuelta, olvídense de este z ahora, estamos pensando en el paraboloide como gráfico de una función. Entonces tengo que poner que z es igual al producto interno entre gradiente de f, calculado en p, con x menos p1 y menos p2. Esto es p1, esto es p2, más f en p1, p2. Entonces, esto lo podemos calcular bien rápido porque sabemos que es el f es x al cuadrado más y al cuadrado. Se nos queda pi más e al cuadrado. Ahora veamos el gradiente. ¿Cómo nos queda el gradiente de un punto genérico? F, se las muestro de vuelta hasta acá arriba. Ahí va, nos queda 2x, 2y. 2x, 2y. Entonces, evaluado en los puntitos que tenemos, raíz de pi e va a quedar 2 veces la raíz de pi, 2 veces e. Y esto que está acá va a ser x menos raíz de pi y menos e. Entonces tenemos casi todos los ingredientes, perdón, solo nos falta hacer este producto interno. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? ¿El resto? ¿Sí? Entonces hagamos el producto interno. El producto interno entre el gradiente calculado en P de F con X menos P1 y menos P2, en este caso va a quedar 2 por raíz de pi, 2e con X menos raíz de pi y menos e. Entonces esto va a quedar 2 veces la raíz de pi por X, más 2 veces e por y, menos 2 veces pi, menos 2 veces e al cuadrado. Y ya está, ahora juntamos todo. Z va a ser igual a, voy a sacar el factor común este 2, raíz de pi x más ei menos 2pi menos 2e al cuadrado, y no me tengo que olvidar que acá tenía este término. Más pi más e al cuadrado. O sea que esto que está acá es menos pi menos e al cuadrado. Que en definitiva me queda z igual 2 veces la raíz de pi por x más e por y menos pi menos e al cuadrado. ¿Bien? Vamos a chequear que efectivamente no digo bien. Tenemos f de xy igual x al cuadrado más y al cuadrado. El punto P que tenemos es raíz de pi, e, eso está en el dominio, y ahora voy a poner el punto en, en, la superficie. Deja ponerte acá adentro. E, F de T, pi. Entonces, el punto azul es el punto del dominio, el punto gris que ahora va a aparecer, me quedó súper arriba, es el punto que está en la gráfica. Entonces lo que va a tener que pasar es que el plano tiene que ser tangente a ese punto. ¿Cómo se le pone zoom a esto? No. Bueno, hay que estar lejos para que aparezca. Está mala elección mía de números. Pero bueno, ahí va a tener que ser tangente.
Y dijimos, me voy a copiar porque no me voy a acordar de z, 2 raíz de pi x más e a la i menos pi menos e al cuadrado. Z igual 2 raíz de pi por x más e por i menos pi menos e al cuadrado. Y ese es un plano que es tangente al paraboloide en ese punto. Así se logra ver. Si me alejo mucho, bueno, ahí se ve un poco más el paraboloide. Solo toca. Bueno, ahí está engañando, parece que lo corta, pero si ustedes se acercan, si no se tienen la chicara, ahí se ve mejor. Me dejo acercar. Lo que está pasando es que es tangente. Toca solo en ese punto. A ese efecto que parece que pasa en realidad es un problema de álgebra. De vuelta, como ustedes se fijan de costado, ven que realmente nunca lo atraviesa. Entonces, digamos, el método es ese. Tratar de ver su superficie como el gráfico o varios gráficos de funciones y volver al caso anterior. Eh, sí, creo que lo puedes pensar así, Nicolás. O sea, en el fondo lo que estás haciendo es ver tu superficie como el gráfico de una función. Por eso es z igual a algo, porque el gráfico de una función, cuando vos pones f de x y igual a algo, vos en z, en el eje z, graficás las cosas f igual que cuando en el plano vos decías, bueno, yo a esto le llamo x, yo a esto le llamo y, que es f de x. Entonces vos me das un x, me das un f de x, y yo te voy haciendo el gráfico. Acá es lo mismo, solo acá tenés x, y acá tenés z, que es lo que llamas f de x. Entonces me das dos puntos, eso tiene cierto valor, y bueno, ahí me vas haciendo un gráfico que va a ser una superficie. Entonces vos lo que querés siempre es verlo como el gráfico de una función. ¿Por qué? Porque ahí la cuenta es más fácil. Allá del plano tangente al gráfico de una función es el caso más fácil. Entonces cuando vos podés, intentás llevar tu superficie a verla, a pensarla como el gráfico de una función. Y ahí aplicás este mecanismo. Ya una vez que lograste eso, aplicás el mecanismo. ¿Dudas sobre esto? ¿Quieren ver otro ejemplo rapidito? ¿O no se entendió cómo era? ¿El resto? ¿Quieren ver algún otro ejemplo? ¿Vienen bien? Entonces tienen para divertirse con eso. Les queda para hacer el cono y el cilindro, y acá le queda para hacer el A y el B. Bueno, y este también es sobre plano tangentes, pero es un poco más teórico. Este está bastante interesante. Se dice que si tienen la función f de xy igual a y por h, valor y sobre x, donde h es diferenciable, entonces todos los planos tangentes al gráfico de esta función comparten un punto. El 1 de matrices. ¿Cuál es el 1 de matrices?
a este. Bueno, lo podemos volver a ver, ¿sí? Dos opciones para hacer esto. La manera larga, pero que hay que pensar menos, es hacerlo para P y Q fijos, o sea, decir, bueno, P vale 2, Q vale 3 y ver qué pasa, P vale 5, Q vale 3 y ver qué pasa, P vale 20, bueno, 20 no porque es mucho, pero P vale 2 y Q vale 4 y ver qué pasa, y a partir de ahí intentar extrapolar qué va a pasar en el caso general. ¿Tá? Ese es el método que hay que pensar poco, porque como las matrices son chiquitas, te hacer cuentitas nomás. El tema es que hay que verificar con varias matrices distintas para poder generalizar. Porque capaz que si lo hacen con una o dos matrices, justo había algo que parece que es medio general y justo era coincidencia que pasaba con eso. Entonces, para que ese método funcione hay que hacerlo con varias matrices. Después está el método corto donde hay que pensar un poco más. Ahí va, que es hacer el método general, digamos. Entonces, vamos a hacer el método general. Tenemos una matriz A, bien, que es una matriz de Q filas, perdón, de P filas y Q columnas. Entonces, P filas y Q columnas. Entonces, A11, A1Q, AP1, AP. A ver, yo tengo que multiplicarla por un vector de RP. Entonces tengo que tener, sí, al revés. Tengo que tener P acá. Creo que sí, ¿no? Acá tengo que tener P, porque yo lo quiero multiplicar por un vector columna que va a tener P entradas. Entonces, tiene que haber P acá. Así que este está al revés. Este por Q. Y este acá es A, perdón, Q por P. Y este acá es AQ1. Perfecto. No pasa nada, Ignacio. Yo también me confundí la primera vez. O sea, recién. Siempre me confunden estas cosas. Claro, sería P columnas, P columnas y Q filas. Exacto. Otra manera de darse cuenta es que ustedes, o sea, lo que yo estaba haciendo es que esto después lo tienen que multiplicar por un vector que tiene P entradas. Y se acuerdan que el producto de matrices es este por este, más este por este, no sé qué, más este por este. Entonces la cantidad de entradas acá tiene que coincidir con la cantidad de entradas acá, para poder hacer el producto. Tiene que ser hasta P. Entonces la matriz hace eso. Y la función lo que hace, f de x es un vector con p entradas, lo que hace es multiplicar a por este vector. Que como sabemos cómo es el producto de matriz por un vector, sabemos cómo va a quedar. Va a quedar a11 por x1 más a12 por x2 más a1p por xp, aq1 por x1 más aq2 por x2 más aq por xp. ¿Logran ver que va a quedar así eso? ¿Sí? Entonces ahora estamos casi del otro lado de la matriz jacobiana. Estaba fijando que pedí. Esto es lo que llamamos F1. Seguimos.
esto va a ser FQ. O sea, acá lo que está pasando es que lo que clásicamente escribimos como x1, xp igual f1 de x1, xp hasta fq de x1, xp, ahora estamos escribiendo todos estos vectores, estamos escribiendo como columnas en vez de como filas. Acá tenemos el vector entrada y todo esto es el vector salida. Entonces, cada entrada del vector es una de las funciones. Entonces ya está, porque sabemos cómo calcular el jacobiano. El jacobiano, en un punto genérico, le voy a poner P de la función f, va a ser una matriz cuyas filas son los gradientes de esta función. Hola, ¿me escuchan? Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Me ven? ¿No me ven? Hola, perdón, se trancó el internet, no sé qué pasó. Volvemos. ¿Hasta qué parte llegaron a escuchar? O ver, o no sé. Está gradiente, o sea que hasta esto llegaron bien. Ya está, no dije más nada después. Entonces lo que le iba a decir ahora es que con esto ya estamos. Porque pudimos reconocer cuáles son las funciones f mayúscula 1, f mayúscula q, o sea, todas las otras. Y ahora simplemente hay que calcular el gradiente. ¿Cuánto nos quedaría, por ejemplo, el gradiente de f1? O sea, lo voy a copiar acá. f1 de x1, xp es a11 por x1 más a12 por x2 más a13 por x3 más a1p por xp. Entonces, ¿qué nos va a quedar el gradiente de x1, xp de f1? Ahí va, nos van a ir quedando estos numeritos, ¿no? La primera entrada es la derivada respecto a x. Todo esto es constante para x, o sea, para x1, perdón, derivada respecto a x1. Todo eso es constante, cuando derivo se me va, y cuando derivo esto respecto a x1 me da el coeficiente. Entonces a11. De la misma manera, el otro va a ser a12, a13, y así, hasta a1p. ¿Sí lo ven a eso? Y tal, entonces ya estamos. Eso va a pasar en general. Cuando ustedes tengan el gradiente de x1, xp de la función fq, o en vez de fq le voy a poner otra cosa, fj, para cualquiera. Fíjense que acá tenemos un 1 y es lo que queda fijo acá. Entonces esto va a ser aj1, aj2, hasta ajp. Pero entonces, ¿qué me termina quedando la matriz jacobiana de la función f chiquita? ¿Se dan cuenta que termina quedando? Ahí va, la matriz jacobiana me termina quedando la matriz A. Porque la primera fila de la matriz jacobiana es este gradiente. Pero este gradiente es la primera fila de la matriz A. A11, A12, no sé acá, hasta 1P. La segunda fila va a ser igual, pero con A21, A22, A2, no sé qué, hasta A2P, que es la segunda fila de mi matriz A. Entonces coinciden filas a filas, entonces son la misma matriz. La matriz A y la matriz jacobiana de la función es la misma cosa.
¿Se entendió cómo era el ejercicio? ¿Tiene sentido esto para ustedes? ¿Que la matriz jacobiana esté dando la misma matriz que la función? O sea, sin hacer las cuentas. Si alguien le dice, mira, el resultado es este. ¿Le encuentran sentido a eso o no? ¿El resto? ¿Le encuentra algún sentido? O sea, puede ser lo que sea, es una pregunta totalmente abierta. El sentido puede ser cualquier cosa. Eso. La idea es así. En su cabeza tienen que recordar, o sea, volvamos a cálculo 1 un segundo. En cálculo 1, la derivada de la función es la mejor aproximación lineal. ¿Se acuerdan de eso? Si ustedes están en un entornito del punto, o sea, de la gráfica, la recta tangente es la mejor aproximación lineal. O sea, orden 1 es lo que mejor aproxima. En cálculo 2 lo que tenemos es que el diferencial es la mejor aproximación lineal de una función. Pero esta función ya es una función lineal, porque es multiplicar por una matriz. O sea, esto es lineal porque cada entrada es lineal. Entonces, ¿cuál es la mejor aproximación lineal a una función que ya es lineal? Claro, Nicolás, eso que estás diciendo es esto mismo. Si vos tenés una función lineal, la mejor aproximación lineal es ella misma. Piensen en cálculo 1, si ustedes tienen una recta, supongan que tienen f de x igual a x. El gráfico de esta recta es la identidad. Tómense el trabajo de calcular la recta tangente a este gráfico. Ustedes agarran un punto cualquiera, xf de x, y calculan la recta tangente, le dan la misma recta. Porque como la función ya es lineal, la mejor aproximación lineal es ella misma. Y acá pasa lo mismo, multiplicar por una matriz es un operador lineal, una operación lineal, perdón. Entonces, como la función original ya era lineal, el jacobiano, que es la matriz asociada al diferencial, como el diferencial es la mejor aproximación lineal, va a ser ella misma. Como ya es lineal. ¿Se entienden? O sea, acá hacen lo mismo que hoy. ¿Cómo hacían en cálculo 1? Decían, y es igual a f' de x por x, claro, la pendiente, más una constante b. Donde la constante b la hallan conociendo un punto que está en la gráfica. Entonces, esto vale 1, ¿no? Y yo sé, por ejemplo, que el punto 0, 0 pertenece a la gráfica. Esto es un pertenece. Entonces yo vengo, pongo 0 igual a 1 por 0 más b. Entonces b es igual a 0. Pero entonces la ecuación de recta tangente es igual a x. Que es la misma ecuación que ese gráfico. Tiene que ver con eso. La mejor aproximación lineal de una función lineal es ella misma. Si vos ya sos lineal, te aproximas bien. No hay nada que te aproxime mejor. Ese es el sentido que tiene esto. Que la jacobiana esté dando la misma matriz por la que multiplican en la función. ¿Le encuentra un poco más de sentido ahora? Al multiplicar la matriz A esa por el vector de diferencias, te queda la misma función, entonces. Ahí Claro, también lo vemos. El diferencial. claro, digamos, si vos haces un Taylor, si quisieras hacer el Taylor, vas a llegar hasta el diferencial, el resto te va a dar 0. Porque la función ya es lineal, entonces no tenés más términos para aproximar. Es como hacerle en Taylor a esto, ¿no? Cuando ustedes sean en Taylor de cálculo 1 de esto, cuando empieza a hacer la derivada segunda, le empieza a dar 0. La derivada tercera le da 0. La derivada cuarta le dan todas 0. La única que es distinta de 0 es la derivada primera.
Entonces el Taylor se termina en la derivada primera, el resto da cero, y es tipo, no es una aproximación, sino que es la función posta. Y acá va a pasar lo mismo. Si ustedes quieren calcular las derivadas segundas, le van a dar cero, porque las derivadas primeras son todas constantes. Entonces, cuando quieren calcular derivadas segundas para hacer el Taylor orden 2, le va a dar todo cero. Entonces eso es una manera de justificar eso, que la mejor aproximación lineal de una función lineal es ella misma. Cuando hacen el Taylor, lo único que sobrevive es la parte lineal. El resto se va todo. Así que bueno, tienen para divertirse ahí.